Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches familia del Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Bueno, continuamos con el estudio del reino de los cielos es semejante o parecido a, o va a ser igual o parecido a, ¿cierto? Entonces, esto se encuentra en las parábolas. Todo esto lo hago con el propósito de que usted pueda entender un poco acerca de lo que verdaderamente vino a ser Jesucristo aquí en la tierra, y ese propósito es mostrar el reino de Dios. Entonces, hay una pregunta que, por ejemplo, en algún momento de mi vida cristiana me dice, bueno, ¿por qué Dios hizo tantos milagros a través de Jesucristo? ¿Por qué el Señor hizo tantos milagros? ¿Por qué el Señor Jesús hizo los milagros? Entonces, y me dice esta pregunta, ¿por qué? Porque entonces yo recuerdo que leía y recuerdo que la gente que recibía el milagro regularmente no estaba ni estuvo finalmente en Pentecostés. Yo creo que era un grupo muy reducido. ¿Por qué? Porque estaban los 120 nomás en Pentecostés, ¿no? Entonces el Señor Jesús hizo muchos milagros, pero pues esos milagros no convirtieron a nadie en la fe en Él, ¿no? Sino que muchos de ellos hasta fueron partícipes de la misma condenación, porque Él les decía que mire, que no diga nada, porque si ustedes dicen algo, pues me van a meter aquí en problemas con esta gente, y no era porque el Señor tuviera miedo de los escribas y fariseos, sino que aún su hora no había llegado. Entonces, eh, muchos milagros realizó el Señor Jesús. De hecho, Juan dice que no cabrían en este libro ni en muchos otros la cantidad de milagros que él hacía. Y yo le puedo creer a Juan. Claro, él iba por las sendas, y cuando él iba por las sendas, obviamente estaba un paralítico, alguien que ni siquiera estaba pidiéndole el milagro, y con solamente la presencia de él, con solo la mirada de él, la persona era sana. Otros de los relatos se muestra que él hasta untaba saliva con tierra y hacía barrito y le untaban los ojos. Otros decían que solamente con tocarlo. ¿Cuánta gente no tocó al Señor Jesús, no? Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con el título de la predicación, no? Usted me va a decir, ¿qué propósito tiene esto si usted nos viene a hablar de el sufrimiento como vocación en la vida del creyente, ¿no? El dolor como vocación en la vida del creyente. Y es que está ligado profundamente, ¿sí? Porque recuerden que había una mujer que durante muchísimos años duró con el flujo de sangre, dijo que había gastado toda su fortuna. O sea que posiblemente esta mujer durante todos estos años gastó toda su fortuna, y solamente hasta cuando escuchó que vendría el Salvador, que iba pasando el Salvador, pues ella se tiró, tomó y rasgó o tomó el manto del maestro, y esa mujer fue sana del fluido de sangre, ¿no? Recordemos también lo que le pasó a Lázaro, ¿no? Entonces eh, Lázaro falleció, ¿no? Y de hecho, antes de que él falleciera, cuando estaba enfermo, cuando estaba en cama, le rogaban al Señor Jesús. De hecho, Marta y María mandaron a la gente decir, mira que tu amigo Lázaro está falleciendo, ¿no? Entonces, miren que la respuesta del Señor Jesús dijo, yo voy a ir. Pero ¿cuándo fue? Cuando ya había muerto Lázaro. De hecho, ya hería. Dice la escritura que le dijeron los mismos que le habían enterrado que ya él hería, ¿cierto? Entonces, esto es que ya botó dolores el cuerpo. Entonces, la respuesta de él es, esto que está aconteciendo no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, yo le quiero mostrar lo que le quiero leer a continuación, con el propósito de que usted me termine de escuchar el mensaje hasta el final, porque a veces escuchamos el mensaje al inicio y nos hacemos ideas, ¿no? Regularmente a veces coloco el mensaje, como me pasó en el último mensaje que hablé, por ejemplo, acerca del Papa, y las personas solamente con el solo título empezaron a decirme cualquier cantidad de insultos, cualquier cantidad de cosas, pero porque las personas no ven el mensaje hasta el final. No ven la reflexión, no ven lo que verdaderamente uno les quiere mostrar, sino que la gente ve lo que quiere ver. Y es que ese es un común denominador en el pueblo cristiano. Usted quiere escuchar al Dios que a usted le conviene, no al Dios bíblico, porque si usted escucha al Dios bíblico, obviamente el sufrimiento está dentro de las posibilidades en la vida del creyente. Hay unos que van a tener sufrimiento más que otros. Lastimosamente, para algunos esto va a ser una vocación. Y cuando hablo de vocación es que hay gente que practica, que se entrena para esto y finalmente termina desarrollando un talento, una forma para poder sobrevivir al dolor, ¿cierto? Hay otros que no están entrenados para esto. Hay otros que están entrenados para ser empresarios, para ser amas de casa, para ser arquitectos. Y quiero hablar, y usted me dirá, pero esos son profesiones. Y quiero hablar exactamente de eso.
Porque el creyente no considera el sufrimiento, el dolor como una vocación. Y es que no es, por ejemplo, como la canción de Leche y Miel de Jesús Adrián Romero, que decía, y si alguien viene a decirle a usted que la vida en Cristo Jesús es solo sufrimiento, está mintiendo, porque la vida en Cristo Jesús me sabe a leche y me sabe a miel. Entonces usted canta esa canción, que de hecho a mí me gusta esa canción, me parece una canción bonita, pero dándole un sentido correcto, ¿sí? ¿Cuál sería el sentido correcto, por ejemplo, de esa canción? De que a pesar de que todo está mal, tengo a Dios que es mi tierra prometida, es mi leche y es mi miel. Ese es el sentido correcto de esa canción. No el sentido que le dan muchos. Es que la vida con Dios es solo bendiciones, solo cosas maravillosas. Yo voy de gloria en gloria y de victoria en victoria, que de hecho también descontextualizan ese versículo. Y las personas se hacen ideas en el Evangelio. Entonces le pido que me escuche hasta el final y al final usted sacará una conclusión. Bueno, ahí en Juan capítulo 12, versículo 20 dice, habían griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, obviamente cuando usted, por ejemplo, lee este texto, usted dice, pero está hablando de él, ¿no? Que él tendría que morir. Eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Claro que sí, tiene que ver mucho con usted, porque en el versículo 25 en adelante dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Sí? Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, aquí le está diciendo que esto también le compete a usted, o sea, que usted también es un grano que debe de morir. Entonces, regularmente estas predicaciones no son tan populares, ¿cierto? Y de hecho, si usted me dice a mí que esto que estoy diciendo es mentira, entonces tendríamos que arrancar libros de la Biblia, como por ejemplo el libro de Job. Tendríamos que arrancar los evangelios. Tendríamos que arrancar hechos de los apóstoles, en donde mueren algunos mártires de la fe. Tendríamos que arrancar muchas páginas en donde los hombres que han considerado a Dios como su Dios y Señor han muerto, han pasado por hambre, por desnudez. Entonces, esto no es una predicación, y no lo quiero predisponer, que sea muy buena para el oído de muchos, ya que muchos consideran que esto no es lo que les compete a ellos, pero déjenme decirle algo, por mucho dinero que usted tenga, por mucha facilidad, a toda persona le llega el dolor. Y si a usted no le llega el dolor en esta vida, preocúpese. Porque entonces él dice, aquí lo está diciendo, que el que si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Pero está diciendo esto después de que dice, el que aborrece a este mundo, Dios lo guardará y guardará su vida para vida eterna. Mas el que se aferra a este mundo, el que ama a este mundo, no es de Dios. No tiene nada que ver con Dios. Entonces esto te compete y me compete a mí, amigo que me escuchas. Entonces cuando yo les hablo de sufrimiento, ¿cuál es el sufrimiento en la Biblia? Yo creo que hay uno de los principales textos que a usted se le viene a la mente, ¿quién es? El libro de Job, muy bien, amor, el libro de Job. Entonces, en el libro de Job hay hay un centenar, puedo decir yo, de situaciones en donde Job está pasando por mucho sufrimiento. Y es que Job está pasando por muchas situaciones que no tenía como presupuestadas, ¿no? Como que él nunca planeó este tipo de cosas. De hecho, Dios fue el que hizo que estas cosas sucedieran y que Satanás tocara la vida de Job. Entonces, parece ser, según lo que leemos, que Dios mismo ideó todo esto. O sea, hay un plan. Entonces, cuando yo le digo que escuche la predicación hasta el final es porque ninguno de los ejemplos que hay en la Biblia de sufrimiento, que han sufrido completamente cosas terribles, ninguno de ellos Dios los ha dejado en derrota. O sea, que el sufrimiento siempre Dios lo lleva a ¿qué? A una gran bendición. Entonces,
Una de las cosas que nosotros podemos mirar es que si en nuestra vida hay cosas que nos duelen por largo tiempo y si hay derrotas, hay cosas muy duras en nuestra vida y queremos saber si es Dios quien nos envió ese tipo de cosas, lo primero que debemos ver es que Dios nos pone en esta condición por un tiempo. Y después de ese tiempo, ¿Dios qué hace? Dios nos bendice, ¿sí? Entonces, usted puede tomar el predicador de la prosperidad de este texto como algo que le agrada en sus oídos y me va a escuchar decir muchas de las cosas que dicen los predicadores de la prosperidad, pero es que ese es el peligro del evangelio de la prosperidad, de que dicen verdades con mentiras. Claro, usted pasa por una prueba y dice la escritura que ninguna prueba al inicio es causa de qué, de felicidad, pero su final es un final que bueno, de alegría, de regocijo. Entonces, cuando usted, por ejemplo, mira en la Biblia, Dios manda la prueba, pero la prueba para nadie es feliz, ¿cierto? Y todas las personas pasan por pruebas y los predicadores de la prosperidad le dicen, usted siga manteniéndose ahí que Dios le va a bendecir, Dios lo va a pasar. Entonces, claro, Dios pasa al otro lado, o sea, Dios le permite a usted la barca, lo monta en la barca y él le dice, boga mal adentro y vámonos hacia el otro lado, él lo saca al otro lado ¿de qué? De la isla. Es algo que es así, ¿cierto? Él lo saca a la orilla y le muestra las cosas, pero pues obviamente ahí es donde nosotros podemos identificar si la prueba viene o no viene de parte de Dios. Porque hay pruebas en las que sencillamente usted mismo se ha metido. Sí me hago entender que Dios le permite eso. Y Dios a través de su necedad permite que usted se meta allá. O sea, por ejemplo, Dios ve que usted es una persona terca, que usted es una persona obsesiva, que usted es una persona que no quiere entender. Entonces, Dios al orgulloso lo mira de lejos y del orgulloso se aleja. ¿Qué hace Dios? Dios espera que él mismo se autodestruya. Dios dice, yo a usted no tengo la necesidad de maldecirlo. Simplemente usted ya con sus propias maldiciones, con sus propias decisiones convertidas en decisiones, usted ya está maldito. Yo no tengo por qué hacerle a usted daño. Entonces, hay cosas en las que sí, los seres humanos nos metemos en ellas. Eso sí, nada de esto se ha salido de qué? Del control de Dios, de la soberanía de Dios. Pero hay cosas como las que le suceden a Job, que obviamente están completamente, o sea, es un tema que cuando usted ve esto, usted dice, Dios es duro, ¿cierto? Pero aún, o sea, comprender la dureza cuando uno ha hecho algo mal, definitivamente como que usted dice, bueno, sí, yo la hice y después de sufrir y después de que yo le muestre, usted dice, sí, tiene toda la razón, yo lo hice. Pero cuando vemos el caso de Job, es un caso en donde la misma Biblia declara que era un hombre piadoso, era un hombre prudente, era un hombre que conocía el sacrificio, era un hombre que hacía las cosas muy bien, ¿cierto? E incluso respetaba y sabía mucho del sacrificio y de la justificación a través del derramamiento de sangre. Él conocía todo esto. Por eso es que cuando nosotros leemos el libro de Job, no puede ser un libro que haya sido demasiado antiguo, aunque su elaboración y el hebreo que se utiliza en él y la composición tiene una antigüedad impresionante. Esto lo que nos revela es que la Biblia es un libro demasiado antiguo. Entonces, cuando usted, por ejemplo, mira el libro de Job y usted dice, Dios fue el que llamando a Satanás le dijo que si no consideraba a Job y le permitió que le tocara todo la vida. De hecho, hasta el último muchos juzgan a la mujer de Job, ¿no? Pero definitivamente, pues no solamente Job sufrió, ¿no? Sino que también una mujer que perdió a sus hijos, perdió su hogar, perdió su economía, perdió muchas cosas. Entonces, claro, ella decía, si esto viene por causa de mi esposo, porque llegaron los amiguísimos de Job, y los amiguísimos de Job dieron una respuesta teológicamente correcta. ¿Cuál es la respuesta teológicamente correcta? Es que si a ti te está pasando algo malo, si estás pasando por una enfermedad, si tu economía fracasó, si definitivamente hasta tus hijos murieron, es porque según la escritura, el fruto del pecado es la muerte. Entonces, teológicamente estaban bien, correctos. Entonces, ellos conocían a Job como un hombre piadoso que hacía las cosas bien. Pero cuando llegan a Job y miran esta catástrofe, lo único que se les viene a ellos a la cabeza es, usted ha hecho un mal demasiado grande. Este es el tema central de lo que yo les quiero mostrar a continuación. Entonces, cuando nosotros tratamos de darle una evidencia o una respuesta teológica al sufrimiento, a la pérdida, también le tratamos de dar
una respuesta al mal que acontece en nuestra vida, lo único que a veces viene a nuestra vida es la condenación. La condenación, ¿por qué? Porque sin importar que usted trate de vivir una vida piadosa, la enfermedad llega, la economía escasea y tarde o temprano vendrá el dolor a su vida. El tema es, todas las cosas que suceden en la vida de uno son producto del pecado, son producto de una mala interpretación hacia Dios, son producto de malas acciones. Esa es la pregunta que usted debe hacerse. O usted debe plantearse algo. Dentro de la formación del ser humano, cabe el dolor como una vocación. ¿Por qué? Porque a través del dolor, Dios corrige al ser humano. Entonces, claro que sí, hay pecados y hay cosas que hace el ser humano que lo llevan ¿a qué? Pues a una enfermedad, a una quiebra económica, a la pérdida de un matrimonio. ¿Es verdad o es mentira? El pecado puede hacer eso, ¿cierto? De hecho, cuando leemos Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 15 en adelante, empezamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tus ganados. Entonces, cuando usted incumple la ley, usted es merecedor y reo de muerte, ¿cierto? Pero a veces no es así. A veces simplemente es que Dios está tratando con usted. A veces sencillamente y simplemente es que Dios está trabajando con su vida. Y de hecho, si usted es hijo de Dios, déjeme decirle que yo le puedo decir con certeza que la mayoría de veces es porque Dios está haciendo algo en su vida. Entonces, cuando las personas se preguntan si verdaderamente el sufrimiento viene por causa del pecado, teológicamente la respuesta es sí, pero también otra respuesta teológicamente es que usted está siendo tratado. No menosprecie la corrección que se os hace como hijos, porque si ustedes no reciben corrección, son considerados bastardos y los bastardos no heredarán juntamente con los hijos. No heredarán. Esa es la realidad. Entonces, si usted es hijo de Dios, usted debe recibir corrección. Usted dice, pero si yo me porto bien, yo no hago mal, yo no hago aquello, yo no hago aquello. Bienaventurado es el hombre prudente. Bienaventurado es el hombre que hace las cosas con rectitud. Hay hombres que hacen las cosas con rectitud, pero debes entender una cosa, Dios trata con sus hijos. Si en algún momento viene la enfermedad, viene la escasez, viene una quiebra económica, si en algún momento, hombre, es inevitable porque Dios busca tratarlo a usted con algo. Depende del área que Dios le quiera tratar a usted, así mismo vendrá ¿qué? La calamidad. Entonces, cuando uno está pasando un momento de derrota, un momento de necesidad, uno tiene que hacerse varias preguntas. Y de hecho, las dos primeras son las más importantes. ¿Seré yo maestro? ¿Serás tú maestro? Esas son las dos preguntas fundamentales. Porque cuando usted se hace estas dos preguntas, cosas que me las he hecho yo en muchas ocasiones, yo me he dado cuenta que también es producto de mí, pero también a veces yo no estoy buscando esto, sino que las cosas, la necesidad, muchas circunstancias me botan allí. Y si decimos que Dios es el que tiene el dominio por sobre nuestras vidas, obviamente debemos creer que Dios ha permitido estas cosas. Pero si usted no se quiere someter a Dios, sino que usted quiere hacer su voluntad, sencillamente Dios dice, yo al altivo lo miro de lejos. Y lo entrega al pecado, lo entrega a que siga siendo a una mente reprobada. Vaya, amigo, que usted y yo nos vamos a ver las caras después. Amén. Vamos a Eclesiastés capítulo 7. Y este texto, desde este pedazo de pericopa, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, es una puya y es un cinturón de castigo para muchas personas que aún creen que Dios es solo paz y amor. Y que de hecho van a las iglesias y el pastor les dice que Dios está interesado en darles todas las cosas. Entonces, vamos a leer Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cómo así? Ahí empezamos nosotros como que al revés, ¿no? Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. ¿Cómo? Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres.
y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa. ¿Cómo así? Mejor es llorar que reír. Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. O sea, ¿cómo así es mejor que usted termine ese negocio que lo inicie? Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Amén. Entonces, cuando usted lee esto, usted dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y lo que me ha enseñado mi pastorcito mentiroso de la prosperidad, Antecito Gebel, Yesenia Ten, Leisei Fon, ay, y mi maestro, ese man ya no es ni es apóstol, ese man es el arcángel Guillermo Maldonado. Y la ex esposa, Ana, ella es la querubina, Ana Méndez, Ana Maldonado, aunque ya no es Maldonado, ¿no? Terrible esto, ¿no? Entonces, esta teología, hice una pausa porque yo quiero que usted piense en esto. O sea, esto es un rechinar en el oído de una persona que no quiere oír a Dios a través del sufrimiento. Entonces, cuando usted empieza a mirar, hace una comparación, ¿no? Como que un versus. Está poniendo una parte y una contraparte y está diciendo, mejor es lo que a usted le parece peor y lo peor es lo que a usted le parece mejor. Esto queriéndole decir a la gente que están completamente equivocados, que no entienden la vida. Note lo que sucede con Job, y vuelvo allá. Lo que sucede con Job es que él está esperando una respuesta de Dios. Y está molesto Job, dice, no, es que yo he hecho las cosas bien, pero ¿por qué? Y todo ese tipo de cosas. Y se le aparece Dios en un torbellino. Y en lugar de darle respuestas, empieza a hacerle preguntas. Y lo hace, parece ser, con un tono desafiante, ¿no? Con un tono en donde le dice, párese y cíñase. Póngase de pie, que va a hablar conmigo ahora sí. Ya no está ni su esposa, no están sus amigos, está conmigo. ¿Dónde estaba usted cuando yo afirmé la tierra? ¿Dónde estaba usted cuando yo hice esto? ¿Dónde estaba usted cuando yo planté esto? ¿Dónde estaba usted cuando separé los mares, cuando le coloqué límites, cuando cerré las compuertas? ¿Dónde está? Cuando usted lee ese texto y usted mira, usted empieza a tener, que de hecho está en el capítulo 38 de Job, el título del versículo 38 es de Job. Job en su ignorancia escucha a Jehová y Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces cuando usted está aquí, usted dice, Dios convence a Job de su ignorancia, pero Dios no le quería decir a Job ignorante. En realidad no. Le quería decir a él, era, mire, yo me le aparecí a usted. Usted me conoce a mí. Y el Dios que usted no maldice porque le teme, o sea, en el corazón de Job había temor. Y en ninguna de estas cosas se halló pecado en Job. ¿Por qué? Porque le temía a Dios. Entonces, Dios sabía esto, pero le quería decir a Job algo que todo creyente debe entender cuando esté pasando por el dolor. Entonces, Job empieza a escuchar todas estas reprensiones y lo único que empieza a decir, yo soy muy pequeño, no entiendo absolutamente nada. Y si el Dios que hizo los cielos y la tierra, que puso la tierra en su eje, que hizo todas estas cosas, me está haciendo pasar por esto, lo único que yo puedo hacer es algo, callar, esperar y confiar en él. La reflexión de Job en el capítulo 42 es, de oídas te había oído. Y ese oír, el oír la palabra de Dios, la Torah, el oír muchas cosas de Dios, había puesto en el corazón de Job, ¿qué? Temor. Pero una cosa es eso y otra cosa es conocer a Dios. Y conocer a Dios es que a pesar de que usted tenga la dificultad, lo único que usted debe tener en mente es que Dios, el mismo que hizo los cielos y la tierra, está de parte suya. Usted debe de confiar en él. Salmo 8.
¿Quién es el hombre? Vamos a leerlo. A mí me encanta este salmo porque de hecho es un salmo en el que Dios me ha hablado últimamente y me ha enseñado algunas cosas. De hecho lo estaba leyendo qué días en la mañana y qué días en la noche y no lo entendía muy bien. Pero ya que estamos hablando del tema, quiero que lo leamos. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando leemos todo este salmo, la mayor cantidad de cosas es algo que pensó y que vio Job. Si lo vemos muy bien, Dios le hizo ver a Job que él fue el que hizo todo en la tierra, ¿cierto? Lo curioso de todo esto es que el centro de este salmo dice, ¿quién es el hombre para que tú lo visites, para que tú lo tengas en cuenta? En eso se centra, ¿cierto? Job finalmente diría, ¿quién soy yo para que el Dios que formó todo esto venga en un torbellino y hable conmigo? Y se dé a conocer a mí. Y si todo esto que estoy pasando vale la pena, lo valdrá solamente porque Él me ha tenido en cuenta a mí. Esa es la fe. Entonces Job en ese momento entendió, claro, yo no sé nada de esto. Él no me está diciendo ignorante, me está diciendo confíe en mí. Porque si yo me estoy tomando el tiempo de venir hasta acá, es porque yo sé qué es lo que estoy haciendo. Yo entiendo muy bien qué es lo que estoy haciendo. Amén. Pues claro, cuando nosotros vemos este texto, encontramos de que hay un propósito a través del sufrimiento. Lo curioso también en este salmo es, dice, en el versículo dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Qué tiene que ver esto con todo el salmo? Y se lo dice antes de que, ¿quién es el hombre? El hombre es diminuto para que lo tomes en cuenta. Entonces, ¿quiénes son los niños y los que maman? ¿Cierto? Pues son las personas o los seres que están empezando a vivir. Son aquellos que no se pueden valer por sus propias fuerzas. Son aquellos que necesitan beber la leche para poder tomar fuerza, o sea, que están en debilidad. Son aquellos que no saben ni entienden el camino, que deben ser guiados. Y dice aquí, por causa de tus enemigos. ¿Por qué? Porque el que es enemigo de Dios ni es niño, ni es el que está mamando, sino es aquella persona que cree que Dios le dé una explicación. El enemigo de Dios es aquella persona que no considera a Dios porque Dios no se acopla a sus necesidades, ni tampoco lo quiere conocer porque definitivamente el Dios que a él le conviene es el Dios que le da dinero y que le da estabilidad en esta tierra. Ese es el problema. Job tenía todas las comodidades. ¿Qué hace Dios? Se las quita. ¿Para qué? Para que no dependa ni de sus hijos, ni de sus comodidades, ni de sus ovejas, ni siquiera de su esposa y ni de sus amigos. Se los quita automáticamente a todos. ¿Para qué? Para que confiaran en él. Y se le aparece en un tono confrontativo diciéndole, usted no entiende nada, no conoce nada, y si usted entiende que fui yo el que permití todo esto, y el mismo que yo, tú sabes que yo te bendije y que también te lo quité todo, y tú dices, Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, entonces, el propósito de esto es para que usted confíe en mí, que usted me conozca a mí. Ese es el propósito como tal de esto que estamos hablando. El conocer a Dios. El camino a la cruz es un camino complejo. ¿Por qué es un camino complejo? Porque el camino que ofrece la cruz es un camino difícil, lleno de tropiezos, lleno de dificultades, en donde posiblemente hasta sus propios amigos te estén tirando látigo, en donde muchas personas te estén menospreciando, en donde muchas personas no consideran lo que tú estés haciendo. Ese es el camino difícil y lastimosamente por eso estoy pasando yo,
por eso pasan muchísimas personas. Pero el camino de la cruz no es un camino acompañado. Es un camino que usted debe hacerlo solo. Es un camino difícil. Es un camino en donde difícilmente alguien le va a ayudar. Solamente Dios, cuando caiga usted, cuando usted no sea capaz de soportar la cruz, Él va a venir y le va a apoyar. Primera de Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, está hablando del pueblo de Israel. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, o sea, el maná. Todos bebieron la misma bebida espiritual, o sea, el agua que brotó de la roca, ¿no? Porque bebieron de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Para los que a veces no me creen que todo lo que está en el libro de Éxodo, Levítico y Números es sombra y figura del Salvador. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ya vamos a hablar de esto. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números capítulo 21. Y de ahí en adelante usted empieza a mirar unas cosas y unos consejos muy útiles, son unos tics que le está dando a usted el apóstol Pablo. Y lo primero que el apóstol Pablo empieza a colocarnos a nosotros son ejemplos de otras vivencias de otros personajes que pasaron el desierto. Y dice que ellos pasaron por ese desierto para darnos ejemplo a nosotros. ¿Y cómo así? ¿Por qué ejemplo a nosotros? ¿Por qué ejemplo a usted y a mí? Porque lo que sucedía era que los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, ellos aún anhelaban las migajas que le daba Faraón a ellos y los tenía esclavizados, multiplicando el trabajo, dándoles menos comida, prohibiendo que pudieran reproducirse, diciéndole a las parteras que mataran a los hijos de Israel. O sea, increíble esto que le estoy diciendo yo a usted. Y le dice a todo el pueblo creyente en la actualidad que no hagan lo que ellos hicieron en el desierto, porque Dios los sustentó, les dio lo necesario para que pasaran la prueba. Dios los llevó por el desierto, no les dio todos los lujos ni todas las cosas que ellos querían, pero dice que Él era la roca y que los acompañaba. En versículo 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebieron de la roca espiritual que los seguía. ¿Quién los seguía a ellos? Jesucristo. Dice, esto es Cristo. Entonces, llegaron al desierto y lo primero que se pusieron a hacer fue, en Egipto comíamos mejor que acá. En el mundo, porque Egipto, ¿qué es? El mundo. En Egipto nosotros teníamos mejores cosas. Cuando yo estaba en el mundo, y así encontraba más de un creyente, cuando yo estaba en el mundo me iba mejor, cuando yo estaba en el mundo me iba súper, es que apenas empiezo a buscar de Dios, me empiezan a acontecer toda esta cantidad de cosas, es que yo empiezo a buscar de Dios y me empieza a ir mal. Entonces, ¿qué sucedió después de esto? Pues hombre, Dios empezó a mandarles a ellos el castigo, la corrección. Y muchos de ellos dicen que quedaron arrodillados en el desierto. ¿Por qué? Porque no consideraron al Dios que les hizo brotar agua de la roca, que les dio el maná, algo que ellos nunca habían visto ni habían conocido. El maná no venía simplemente porque ellos hacían una elaboración de una especie de arenita y hacían pan, porque ellos se les aparecía en el desierto, ¿no? Dios con una intención les da el maná. Los sustentó, les puso las nubes de día y la columna de fuego en la noche. Les abrió el mar en dos. Los sacó de Egipto con mano poderosa, eliminó los primogénitos de la casa de Faraón. Les dio las plagas a los egipcios. Y la cerecita del pastel, la cereza de todo esto, es que los acompañaba a ellos durante todo el camino. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? La respuesta de ellos fue sencilla. En Egipto comíamos mejor, vivíamos mejor y no queremos este pan blando. Un pan sin sentido, algo que de verdad nos tiene a nosotros
hastiados, esto es insignificante, nosotros merecemos algo mejor. ¿Mm? Y en la actualidad, el pan es la palabra. El agua es el Espíritu de Dios. ¿Mm? Cuando usted mira estos ejemplos, usted dice, uy, ¿cómo así? El Espíritu de Dios nos sigue a nosotros en este desierto. Esto es un desierto. El que esté acostumbrado a este mundo está ciego. Hágame el favor, este mundo no nos pertenece. Somos extranjeros y peregrinos en una tierra que no nos pertenece, dice la Escritura. No me lo inventé yo, le hace Hebreos, capítulo 11. No me lo inventé yo. Entonces, cuando usted lee estos textos, usted dice, ¿cómo así? Ahora, cuando Dios habla de las nubes, cuando Dios habla de todo esto es porque cuando el sol está pegando fuerte en la cabeza en el día, pues obviamente las personas caen, se mueren ensoladas. Entonces Él les ponía la nube para ayudarles a soportar el calor, para ayudarles a soportar la prosa. Dios envía la ayuda. Dios envía la ayuda. ¿Sí? Entonces, cuando usted mira todo esto, de ahí en adelante dice, a ustedes no les ha sobrevenido cosas demasiado fuertes. Versículo 13, no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Mire lo que dice acá, esto es maravilloso. Pero fiel es Dios. O sea, la palabra fiel le tiene que decir a usted algo, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Les permitía el sol, pero también les ponía la nube en la cabeza para que no desmayaran. Los pasó por el desierto, por el calor inmenso que hacía en el desierto, pero les puso la nube. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. O sea, que muchas veces, y el propósito de muchas cosas en el sufrimiento de la vida del creyente, es porque Dios quiere corregir algo que hay en el corazón de sus hijos. Y esto es la idolatría. La idolatría. Entonces, cuando usted mira el texto, usted se va a dar cuenta de que Dios empieza a hacer cosas que para el ojo humano son una locura, pero son necesarias. Son necesarios porque a través de esto Dios está trabajando en su corazón. No hay otra manera, no hay otra forma. Y aquí dice que ellos pasaron por todo esto para ser ejemplo de nosotros. Entonces también podemos deducir que el sufrimiento humano tiene un propósito. El sufrimiento suyo puede ser que ese sea la mejor lupa para que otras personas que vean su sufrimiento, que vean sus luchas y vean su fe, se den cuenta de que hay un Dios que lo sostiene a usted. Ese es el fundamento de nuestra fe. Nuestro fundamento no es el tener todas las cosas y decir tengo todo lo que tengo, es gracias a mi esfuerzo y sí, también Dios me ha bendecido. Y Dios me dio todo esto porque Él es mi Padre y mi Padre es bueno. Su Padre es bueno con todas las cosas y sin todas las cosas. O sea, el hecho de que usted tenga todas las cosas, ¿quiere decir de que Dios es bueno? Sí. Pero si usted no tiene todas las cosas, ¿quiere decir que Dios es bueno? También. Y esto es algo que le debe caber a usted en la cabeza, mi amigo creyente. Entonces hay que dejar de creer tantas estupideces que habla Dantecito Gebel, doña Yesenia Ten, todos estos predicadores de pacotilla que lo único que le están queriendo decir a usted son mentiras para que usted afloje el dinerillo, para hacer grandes imperios, para hacer cosas que no tienen ni razón de ser. Deje de ver tanta bobada. Y muchos de ustedes se enojarán, dirán, no, eso no es así, porque Dante tiene predicaciones buenas. Sí, ¿quién ha dicho que no, Dios? Dante Gebel tiene predicaciones en donde definitivamente hay cosas que lo ponen como a pensar a uno, ¿no? El problema es que juntamente con esas predicaciones también traen mentiras, cosas que no son bíblicas, que solamente están en la imaginación de ese Señor. Bueno, no solamente en la imaginación de él, sino también de los hombres que lo han acompañado en su ministerio durante muchísimos años. Cas Luna, ¿cierto? Alberto Motesi, hombres de Gigi Ávila, que el hombre ya falleció, hombres que creían en solamente una respuesta por causa del dolor y es la paga del pecado es la muerte, pero no consideraban de que Dios también trabajaba con el ser humano y tampoco predicaban esto. Gigi Ávila, puedo decirle yo que hay predicaciones muy buenas del hombre, pero también promovía estas cosas que parecen mágicas, parecen sacadas del mundo de Harry Potter, y el hombre promovía que eso era la vida en el espíritu.
del señor Benny Hinn, de la señora ya difuntísima Catherine Kuhlman. Todas estas personas aman lo material. Amaba a esta mujer llamada Catherine Kuhlman lo material. Entonces, hay predicadores que enseñan la verdad, pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que Jesucristo pasó por el mayor sufrimiento que ha visto cualquier persona en la humanidad. No podemos decir que haya experimentado una tortura, porque por ejemplo en la actualidad hay gente que tiene más imaginación para torturar, ¿no? Les arrancan las uñas, les cortan los dedos, los cogen y los rajan por la mitad, dejándolos con vida cierta parte, les quitan órgano por órgano. Hay cosas de las torturas que definitivamente usted cuando se pone a ver la historia de los reyes de Inglaterra, ¿qué podemos decirle a las personas? Había gente que verdaderamente era torturada terriblemente. Pero podemos decir que a nivel espiritual, llevar la tortura y todo el peso y renunciar a la condición de Dios para que usted tenga vida eterna, podemos llamarlo que es una de las mayores humillaciones y también, como no, dolores que puede experimentar sobre todo un ser creador como es Jesucristo. Entonces, posiblemente, humanamente hablando, no sea la tortura de pronto que nos imaginemos la más terrible, pero la condición y lo que era el Salvador, lo que era Jesucristo antes de ser torturado y recibir sobre él toda la carga del pecado, es una tortura terrible, porque recordemos algo, Él es Dios y en Él no había maldad. Y por nosotros, Él recibió todo el peso del pecado. Todo el castigo que nos merecíamos nosotros, Él lo recibió. Y lo interesante de todo esto, y toco el tema central de esto con lo que inicié la perícopa, es que llegan unos griegos y ellos estaban impacientes porque querían conocer de quién, del Salvador. Entonces, lo primero que ellos hacen es tratar de comunicarse con alguno de los discípulos y habían dos discípulos que tenían nombres griegos, ¿no? Me parece que es Andrés y Felipe. Y cuando Andrés y Felipe reciben a estos hombres, ellos recibieron el mensaje que querían hablar con el Salvador y el Salvador les manda a decir de una manera no directa lo que tendría que suceder de ahí en adelante para que él pudiera atender no solamente a estas personas, porque en el texto no se formula ni se muestra de que él haya atendido a estos dos personajes, sino que dice mi hora ha llegado, para que no solamente estas personas de aquí, los judíos, sino también las personas del mundo, me conozcan la semilla de trigo, aunque en el original es la semilla de cereal, pero en Palestina y en Jerusalén lo más común que era el trigo, la semilla. Entonces podemos aplicarla ahí, pero también pudo haber sido otro tipo de semilla. Lo curioso es que está diciendo ahí, en este momento, lo más importante es que la semilla tiene que morir, ¿cierto? Entonces cuando dice esto, obviamente usted dice, ¿cómo así? O sea, el propósito de todo esto es la muerte del Señor Jesucristo, claro. ¿Por qué? Porque a eso Él vino. ¿Quién tuvo la mayor vocación? ¿Quién tuvo la vocación de pasar por todo este dolor? ¿Quién fue el que recibió la vocación para pasar por todo este sufrimiento? Jesucristo. Pero nosotros no queremos oír esto porque pensamos que eso no nos compete a nosotros. Pensamos que a nosotros no nos compete el tener que pasar por momentos difíciles y de dolor. Entonces Él dice, si la semilla no muere, la semilla queda sola. La semilla primero tiene que ser plantada en la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios con su hijo? Lo plantó en la tierra, ¿cierto? ¿Qué tenía que pasar con el Señor Jesucristo? Les decía, les conviene que yo me vaya, porque si yo voy vendrá a vosotros el Consolador. En muchas ocasiones decía que el propósito era la muerte, el propósito era el morir, pero para muchos creyentes el propósito no es morir. Pero usted dice, no, pero es que lo debió pasar él, pero como yo dije al inicio aquí está más que claro, o sea, usted tiene que entender que era el propósito de él, ¿sí? O sea, no hay persona que no tenga que pasar por esto, ¿sí? Dice el versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que la aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, lo primero que usted debe entender es que usted también vino a morir, porque le está diciendo, usted, al igual que yo, si no es plantado en este mundo, o sea, Dios oraba por nosotros diciéndole al Padre, Padre, no te pido que los quites de este mundo, te pido que los guardes.
¿Por qué? Porque el creyente también debe de morir. O sea, si el Padre entregó a su Hijo y en el Gólgota, cuando estaba orando, cuando en la vida de él empezó a haber una reacción química llamada hematohidrosis, que es cuando por la presión y el estrés del cuerpo tan terrible, en ese momento, cuando estaba tan terriblemente estresado y desesperado, empezó a sudar gruesas gotas de sangre. Eso es una condición que para los científicos se llama hematohidrosis. Entonces, era tal el nivel de desesperación y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Entonces, cuando vemos esto, la respuesta de Dios es no. Y Dios entendió, o sea, Jesucristo entendió que esa era una respuesta. Como la respuesta es que también Dios prueba y también Dios pasa por dificultad al creyente. Lamentaciones 3:27. Bueno le es al hombre pasar o llevar su yugo desde su juventud. Entonces, lo bueno para Dios no es bueno para nosotros, como le dice Eclesiastés. O sea, que es mejor la casa del dolor que la casa del banquete. Que es mejor el luto que la risa. O sea, cuando usted empieza a mirar esto, usted empieza, ¿cómo así? O sea, Eclesiastés me está diciendo que hay cosas que son terribles para el ser humano y esas cosas son las cosas que para mí son considerablemente buenas. Entonces, una de esas cosas, pues, ¿qué es? El pasarla rico, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que dice que en el banquete y en la risa está la perdición de todos los hombres. Entonces, cuando usted ve en Eclesiastés, usted empieza a leer Eclesiastés y usted dice, ¿cómo así? O sea, que en la casa del banquete está la perdición de todo hombre. ¿No le parece eso terrible? O sea, que en la fiesta, en el andar riendo, en el querer divertirse, allí está su perdición. ¿Mm? Entonces, mire, de hecho, cuando usted lo lea, y lo primero que me llamó la atención de Eclesiastés capítulo 7 en el versículo 1, dice que es mejor que el día del nacimiento que el día de la muerte. O sea, que es peor. O sea, el peor día de su vida es el día del nacimiento y el mejor es el día de la muerte. ¿Cómo así? Porque cuando usted mira la vida y las cosas desde la perspectiva divina, usted se va a dar cuenta de que sí, en este mundo venimos a pasar muchas necesidades. Y venimos a este mundo a pasar mucho dolor. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay una condición humana. Y esa condición es la del pecado, que a veces se revela en contra del Espíritu y nos trata de alejar de nuestro Señor. Y cuando nos alejamos de nuestro Señor, empezamos a vivir el dolor producto de nuestras malas decisiones y también experimentamos la corrección de Dios, que a veces puede ser hasta más dura que la corrección que a veces nosotros o cualquier hombre le puede llegar a hacer a usted. Cuando nosotros leemos esto, entendemos las cosas, pero no las entendemos bien. De hecho, este es uno de los textos que para muchas personas, de hecho yo en cierta ocasión estuve mirando una clase con un hombre que pues el hombre sabe mucho de libros sapienciales. Y él decía que este texto era un texto que a nadie le agradaba. Porque ¿quién quiere estar el día que un familiar perezca? Nadie. Yo no quiero estar allí. Pero parece ser que ese día, esa persona, si se va con Cristo, ese día va a ser liberada. ¿De qué? De muchas veces sufrir en este mundo. De ver tanta corrupción. ¿Sí? Entonces, cuando yo le invito a que usted lea Eclesiastés capítulo 7 y usted se va a dar cuenta de la sabiduría tan magnífica que tiene Dios, pero tan escasa que tenemos nosotros los seres humanos. Porque a lo que es bueno nosotros le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces, cuando usted lee esto, usted empieza a entender al apóstol Pablo cuando decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Increíble, ¿no? El apóstol Pablo lo entendió a las 1000 maravillas. Yo toqué esta perícopa. Obviamente no inicia esta perícopa hablando de que el reino de los cielos es semejante o parecido a, ¿no? Pero esta perícopa está ligada a la perícopa del trigo y de la cizaña y de la semilla de mostaza. Aparece en Juan. Y finalizando todo esto, quiero decirles a ustedes algo. Este fue el último discurso que dio el Señor Jesús en Jerusalén, antes de entregar su vida para ser torturado. Este fue el último discurso. Porque cuando llegaron los griegos se empezaron a interesar por Jesús. Y en ese preciso momento fue cuando él dijo, es necesario que yo entregue mi vida.
Porque si yo no la entrego, estos dos, como muchos de los que me van a venir a buscar por causa de mi Padre, porque mi Padre los traerá, si yo no hago esto, no van a poder tener redención. Como si usted no muere, no va a poder conocer a Dios. ¿Quién quiere conocer a Dios? Empiece a morir y a negarse a sí mismo. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Por favor, comparta. Si tiene comentarios, dudas, inconvenientes, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok como Iglesia Cristiana El Almendro. Estamos también en Instagram como El Almendro Iglesia. Estamos en YouTube, obviamente, en esta página. Comparta, que con esto nos ayuda un montón. ¿Sí? Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.